Nuestro predicador de hoy es el conocido Esteban Daniel La Rosa. Lo conocemos de la iglesia, de muchos años en la iglesia, y también de Radio Transmundial. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Cómo andan por ahí en tu casa? Bienvenido. Saludos desde la Unión para todos. Espero que anden bien. Buen día. Bueno, vamos a leer en el libro de Isaías, el capítulo 8, versículo 11 hasta el 15. El profeta Isaías, en este contexto especial, escribe de la siguiente manera, y estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. El Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no siguiera el camino de esa gente. Me dijo, no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. Al Señor Todopoderoso es a quien hay que tener por santo. A Él es a quien hay que temer. Hay que tener miedo en su presencia. Él será para ustedes como una trampa, será la piedra con la que tropezarán, la cual hará caer a los dos reinos de Israel. Será como una trampa en la que caerán los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán, caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Diversas organizaciones que trabajan con el lenguaje se han puesto de acuerdo para elegir anualmente, desde hace un tiempo, al final del calendario, la palabra del año. Si bien esta que elegí para el día de hoy no fue la seleccionada por las fundaciones internacionales como la Real Academia Española, desde mi perspectiva podría estar en los lugares más altos del ranking. Y esa palabra está aquí en el texto bíblico, es la palabra conspiración, ahí la ven. ¿Cuánto hemos escuchado de esta palabra en el último año, verdad? Conspiración, dice la definición jurídica de la RAE, es un acto preparatorio del delito que consiste en el concierto de dos o más personas para la ejecución de un delito, de una maldad, y en la resolución, en definitiva, de ejecutarla. Desde otro punto de vista, conspiración es un grupo de personas que se unen contra un superior o una autoridad que se unen para ejecutar un daño intencional. En la Biblia, el máximo conspirador ha sido y es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Existe un conflicto espiritual que se traduce en el ámbito físico, donde las huestes espirituales de maldad se congregan para destruir la integridad de las personas con la mentira, la injusticia, la violencia, engañando a las personas y llevándolas a la corrupción, buscando destruir el plan de Dios para la humanidad y la confianza que deberíamos tener en Él. Así que esta es una conspiración de lo que Pablo llama del misterio de la iniquidad, allí en 2 de Tesalonicenses, que cuando no tenga ya más la resistencia del que lo contiene, va a tener su furiosa expresión al final de los tiempos, tal cual lo describe el libro de Apocalipsis. Y por eso vino Jesús, para deshacer las obras destructoras del diablo que, conspirando, nos esclavizan. Así que este tipo de conspiración es real y está en operación, cegando el entendimiento espiritual de nuestra generación. Esta es una rebelión concertada por el gran conspirador del universo, quien alienta este tipo de actitudes entre los hombres, ¿verdad? Y tenemos varios ejemplos bíblicos que ilustran ese modus operandi en la relación entre los hombres. Absalón, por ejemplo, aspiró a llegar al trono de Israel, conspirando contra su padre David, y se valió de estratagemas políticas para generar una coalición para matar a su padre y tomar su lugar. Otro rey, Zimri, llegó a ser rey conspirando violentamente contra el rey Ela, del reino del norte, siendo comandante de la mitad de los carros del ejército. Otro tipo de conspiración. Salum conspiró y mató en presencia del pueblo al rey. El mismo rey de Israel, en otra ocasión, al no gustarle la profecía, permitió la conspiración contra lo que Zacarías traía como mensaje de Dios. En ese caso, la conspiración fue contra el mensajero de Dios, al que despreció, y eso trajo, cuando uno lee allí 2 de Crónicas,
24, toda una serie de conspiraciones que terminaron con su propia vida. Jeremías, cuando uno lee su profecía, fue víctima de ese tipo de conspiraciones, porque su mensaje molestaba al pueblo, que se había pervertido, y los llamados de atención del profeta molestaban a todos los que vivían de esa manera desordenada y se lo querían sacar de encima. Obviamente, si vamos al Nuevo Testamento, podríamos seguir numerando, encontramos la mayor conspiración, que fue contra Jesucristo, quien molestaba en sobremanera a los líderes, quienes lo querían destruir, cosa que efectivamente consiguieron al complotar con Judas, el traidor del grupo. Así que no debemos negar que hay conspiradores, y hay conspiraciones, que efectivamente suceden, y la historia conoce de ello, y podríamos numerar no solamente de la historia sacra bíblica, sino de la historia secular de las naciones. Sin embargo, hoy quisiera detenerme en el pasaje de Isaías que hemos leído para entender este contexto específico, el nuestro el día de hoy, y a qué clase de conspiraciones se refiere el profeta. Si uno mira esta sección de Isaías, desde el capítulo 7 y hasta el 12, encontramos lo que algunos traductores bíblicos han titulado como el libro de Emanuel, porque aparece este nombre en referencia a un niño mencionado a lo largo de estos capítulos, que sería y nacería como señal en el contexto de una sociedad sumida en el miedo por la conspiración de dos reinos contra Judá, y usted puede leer acerca de ello en los primeros versículos del capítulo 7. Ese niño llegaría como señal de Dios para consuelo y esperanza de Israel al enfrentar tiempos difíciles, y esperando una salvación en el tiempo oportuno. El texto nos presenta a un rey, un líder pusilánime, Acaz, enfrentando de manera errática la formación de la confederación de dos naciones, que ir a quitarlo del trono, subyugando la nación y utilizándola para su provecho para exprimir los recursos que ella tenía. Esa noticia produjo estremecimiento en el corazón del rey y del pueblo, y dice Isaías, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Así era como estaba el corazón del rey. A ese rey, un líder desorientado, debe ir Isaías con un mensaje de esperanza y confianza para enfrentar la adversidad. Pero había una condición, dice Isaías: si ustedes no creen, de cierto no quedarán en pie. 7:9. Y es que la respuesta de protección y cuidado de Dios, y que esos planes no prosperarían, deberían ser respaldados por el rey y el pueblo, actuando con paciencia dentro de la determinación soberana del Señor. El plan de Dios se cumpliría, pero si no obraban en base a él, recibirían daño por su imprudencia y exponerse innecesariamente. Esto es importante. El rey, Isaías, el pueblo, todos no estarían eximidos de enfrentar las angustias del sitio de Jerusalén, todo lo que ello conllevaba, la confederación de estos dos reinos contra ellos constantemente. Sin embargo, debían, dice el texto, esperar confiando, pues si no tienen una fe firme, dice Isaías, tampoco quedarán firmemente en pie. Y allí estuvo el problema del rey Acaz. No creyó en las palabras de Dios, ni esperó en la señal de Dios. El mensaje de Isaías requería paciencia, porque hasta que se cumpliera el tiempo de la liberación, debería vivir con pan de angustias. Y no sería fácil, habría sufrimiento. Isaías se lo dice claramente, si usted lee allí estos pasajes se da cuenta de lo que iba a ser el asedio, las amenazas reales, la provocación y todo lo que sucedería. La señal que proveyó el Señor a un rey con una postura irritante llevaría tiempo en cumplirse. La señal era un niño que nacería de una virgen que todavía debía quedar embarazada. Sería tal vez alguien que el rey pudiera identificar en la zona, porque si bien esta es una profecía mesiánica, pensando en la persona de Jesús, y así lo vemos cada año cuando leemos Isaías, estos pasajes del 7 al 12, tenía un contexto local específico en que debería cumplirse.
La señal requería que se debía esperar entonces que la chica quedara embarazada, que transcurrieran los 9 meses de embarazo, que diera a luz, ir desarrollándose en las primeras etapas hasta que, antes de tener uso de la razón para tomar decisiones morales y éticas, allí se cumpliría la liberación prometida por Dios. Así que vaya sacando cuentas. ¿Cuánto tiempo cree que llevaría el cumplimiento de esta señal que Dios le estaba dando al rey Acaz? Un rey que no tenía mucha paciencia y que tomó cortes políticos de alianzas extranjeras porque no se aguantó y así le fue. La señal de Dios exigía mucha paciencia y confianza hasta verla cumplida en medio de un contexto de una ciudad bloqueada por las fuerzas enemigas. Los sitios sobre las ciudades podían durar mucho tiempo en aquellas batallas de ejércitos con carros, ciudades fortificadas y lo que conocemos de cómo se manejaba todo eso. Los sitios entonces podían generar mucha angustia. Los invasores, dice Isaías, vendrían como moscas y enjambres de abejas, palabras textuales de él, ocupando el territorio y aprovechándose de todos sus recursos y tomando a muchos de ellos como prisioneros y humillándolos bajamente. Iban a ser días muy duros para el pueblo. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué clase de señal es esta? Es intolerable este tipo de proceso. Todos tenemos la imagen tierna del niño, ¿verdad? Pero el tema es que había que esperar un montón de tiempo antes que ocurriera lo que estaba diciendo Isaías. Aún más, mediante otra señal, se anuncia que en el 8.1 muy pronto habría saqueo y destrucción, al nombre que le iba a poner Isaías a uno de sus hijos. Muy pronto habría saqueo y destrucción. Miren qué mensaje. El mundo estaba en jaque en aquella época por las potencias militares del mundo antiguo. En medio de ello, había un mensaje de esperanza, había un mensaje de consuelo, había un mensaje de poder resistir. Pero ellos, por miedo, dice Isaías, despreciaron, y en el 8.6 lo señala muy bien, despreciaron el agua de Siloé que corre mansamente. ¡Qué imagen tremenda! El agua de Siloé que corre mansamente. Aquí Isaías se refiere al canal que conducía el agua desde el estanque superior en la ciudad de Jerusalén, al norte de la ciudad, hasta el estanque de Siloé hacia el sur, donde se almacenaba para uso de la ciudad. Ese canal, en la profecía, simboliza tranquilidad, bienestar de la ciudad, aún en medio de un entorno hostil. No quisieron aceptar las aguas mansas de Siloé, que era el mensaje del Señor. El rey Acaz no aceptó la tranquilidad y bienestar. Y el temor, el miedo, la falta de confianza, el desprecio por la palabra de Dios, lo llevó a firmar una alianza con Asiria. Craso error, que le costó muy caro. Pues la invasión de los asirios fue como una violenta, dice Isaías, como una violenta inundación del río Éufrates llegándoles hasta el cuello. En ese texto es que viene el llamado particular a Isaías que hemos leído. El Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no siguiera el camino de esta gente. Isaías 8.11, lo que acabamos de leer. Isaías 8.11. El Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no siguiera el camino de esta gente. La acción es la de, fíjense cómo lo describe, es la de alguien que viene a llamarle la atención a una persona que está dominada por la incertidumbre y el temor, que ha quedado presa de un contexto confuso y en que la saturación de mensajes lo confunde. Isaías también había entrado en la vorágine en la que estaba el pueblo en ese momento. Es como cuando alguien nos ve embotados, que no sabemos para dónde agarrar, y no le queda más remedio que tomarnos fuertemente del brazo, sacudirnos y decirnos, che, atendeme, ¿qué te pasa? Prestame atención, no te dejes dominar por el contexto, salí del estupor, no dejes que el pensamiento de la masa te arrastre como una estampida que va rumbo al precipicio. Es tomarle el brazo a alguien, no sé si le ha pasado, que está a punto
de cruzar la calle luz roja y con un tránsito veloz viniendo en esa dirección, no se da cuenta y se va a mandar hacia adelante y usted le toma el brazo, lo sujeta y lo trae para que no vaya allí. O evitar que se caiga uno de nuestros hijos cuando va a pisar en falso y se va para el frente y uno ve que se viene y lo toma del brazo y lo sujeta para que el niño no caiga. El profeta muestra así el estado de confusión en ese río revuelto en el que se encontraban y en el que la mayoría, si no todos, estaban cegados y actuaban de manera equivocada y tonta. En esa situación parece que también estaba Isaías, el hombre de Dios, el profeta. Dios lo sacude, lo detiene y le advierte. Escúchame, Isaías, presta atención, no sigas el camino de esta gente, no sigas el camino de esta gente. Es allí entonces que viene el llamado particular a Isaías. Y le dice, no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. Isaías 8:12. En medio de las incertidumbres que estaban viviendo, las presiones que estaban experimentando, en toda sociedad, en esta de Israel y en la nuestra del siglo XXI, ¿qué aparecen? Las conspiraciones. Mejor dicho, las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas especulativas. Y seguramente contra Isaías, en muchos casos, creyendo que Isaías estaba al lado del enemigo, seguramente, como le pasó al profeta Jeremías también, que trae el mensaje de Dios y lo acusan de ser un conspirador y estar contra el pueblo. Por ejemplo, entre otras cosas que pueden inventarse. Vos empiezan a buscar enemigos, gente oculta que está confabulando y queriendo el mal de los demás. Más allá de la amenaza real, estamos hablando que hay una amenaza real, que hay dos naciones sitiando Jerusalén, que están buscando destruir, en muchos casos, todo lo que ellos son. Pero en medio de esa amenaza real aparece toda una discusión, un murmullo, un chusmerío, un desarrollo social de teorías conspirativas que confunde y altera todo. Especulaciones, que los hacían, y lo señala Isaías claramente, llevar a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque estaban, dice Isaías, asustados, tenían miedo, no había fe, no creían en el mensaje de Dios y lo rechazaban. En ese contexto es que aparecen las teorías conspirativas. Es que aparecen las teorías conspirativas especulativas. Y cuando hay miedo por una amenaza real que no logramos entender y resolver, allí se cría el caldo de cultivo para el surgimiento de fantasmas que imagino en mi cabeza, que me rodean por todos lados, que veo conspiradores en uno y otro rincón, hasta abajo de las tablas del parqué de casa, y la cabeza de las personas comienza a operar de manera equivocada y se terminan inventando monstruos conspirativos a mi alrededor. Allí es que estaba sumergido también, parece, Isaías, bombardeado seguramente por todo eso. Al igual que nosotros somos bombardeados a través de los medios y las redes sociales especialmente, con cuántas conspiraciones que nos hacen llegar. El mensaje oculto sobre las vacunas, sobre por qué Bill Gates dice tal cosa, que la élite mundial, que la OMS, y bueno, empezamos con una serie de cosas que terminan convirtiéndose en herramientas en manos de manipuladores que nos usan para desviarnos de la confianza en Dios e infundirnos temor, despreciando, incluso nosotros mismos, si nos ponemos a mirar, el agua de Siloé que corre mansamente mientras todos enloquecen. El agua de Siloé que corre mansamente y está allí, sigue presente en nuestras vidas, en la promesa de Dios. Pero nos enloquecemos, nos embotamos, vamos detrás de las teorías conspirativas que el pueblo y la gente fabrica y perdemos el norte. ¿Dónde debería estar la mirada del profeta entonces, después del sacudón que Dios le da, que le sujeta del brazo y lo cimbra de esa forma? Y dice el 8:13, al Señor
Todopoderoso es a quien hay que tener por santo. A Él es a quien hay que temer. Hay que tener miedo en su presencia, dice Isaías. En primer lugar, hay que santificar al Señor. A lo largo del libro de Isaías se muestra un énfasis muy especial por parte del profeta sobre la santidad de Dios, que es uno de los temas centrales de Isaías, la santidad de Dios. Léase como muestra el capítulo anterior al 7, que engloba toda esta sección del 7 al 12, que es el llamado de Isaías cuando aparece ese canto de los serafines de santo, santo, santo ante el trono del Señor, mostrando entonces que la santidad de Dios es lo más relevante en todo el trabajo y la profecía que iba a desarrollar Isaías. La vida de los líderes y el pueblo estaba corrompida. No había santidad. El rey, si usted busca en Crónicas y en Reyes el relato de Acaz, va a encontrar que estaba dado a la idolatría de la peor especie, quemando a su propio hijo en sacrificio a los dioses paganos, consultando a los espíritus de los muertos y adivinos, recurriendo a una religiosidad importada por conveniencia política, dictando leyes injustas y decretos intolerables, no haciendo justicia a los débiles, no reconociendo los derechos a los pobres, explotando a las viudas y robando a los huérfanos. Todo un rosario de corrupción social y personal que Isaías en esta sección del 7 al 12 describe de manera totalmente descarnada frente a los ojos del pueblo. Y por eso estaban en esa disciplina. Por eso Dios había permitido este tipo de invasión y situación angustiosa al pueblo, porque no estaban escuchando lo que el Señor estaba llamando como atención. Por eso Isaías reclama, y Dios le reclama a Isaías, que debían santificar a Dios en sus vidas. Luego recuerda que a Él es a quien hay que temer. Se refiere a ese asombro, a esa devoción, a esa reverencia, al respeto ante su presencia y no trivializar al Dios del universo. Darle la dignidad y trato a la altura de su nombre. Acaz había despreciado a Dios, e incluso cuando le ofreció darle una señal, tuvo por osadía despreciar, incluso pedirle la señal a Dios como él lo había pedido que lo hiciera. Léalo ya en el capítulo 7, se da cuenta el desprecio total que había hacia la persona de Dios. No había temor por su nombre. Isaías muestra que tampoco existía en la población, ni en su liderazgo, menospreciaban el consejo de Dios en su totalidad. Por su parte, los versículos 14 y 15 hablan de las consecuencias que tendrá la decisión que tomaron quienes viven sin santificar ni respetar en reverencia la presencia de Dios, porque están dominados por el miedo y el desprecio a todo lo que no esté dentro de su esquema mental que ya se habían formado. Dice Dios, o Isaías sobre Dios, Él será para ustedes como una trampa, será la piedra con la que tropezarán, la cual hará caer los dos reinos de Israel. Será como una trampa en la que caerán los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán, caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. El apóstol Pedro toma esta figura de Isaías allí en su primera carta y muestra y habla que es como una piedra de tropiezo a quienes viven de esta manera. No es que Dios lo quiera, atenti, pues Él los invita a tomar toda esta situación del sitio, la confederación de los reinos contra ellos, para hacerlos reflexionar, para invitarlos a corregir las prioridades. Es una disciplina del Señor. Los puso bajo disciplina porque no estaban haciendo caso. Hacerlos volver al rumbo de quien le falta santificar a Dios en su vida, en sus relaciones, en su toma de decisiones, en la vida comunitaria y personal. Le falta el sentido de temor de Dios en cada una de sus decisiones, aún viviendo en una situación inaguantable y presionados, no le creían a Dios. A ese punto había llegado el pueblo de Dios. Y acá nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas entonces, en forma personal, mirando lo que estamos viviendo nosotros ahora en el siglo XXI, en este momento tan difícil. ¿No será que Dios está usando la crisis presente
para que su pueblo vuelva a santificar el nombre de Cristo? ¿Será que no estamos viviendo en santidad? ¿Será que necesitamos alinear nuestro estilo de vida con la santidad, el alto estándar de santidad que el Señor requiere para nosotros? ¿Vivimos en santidad? ¿Será que el Señor está tirándonos las orejas, tomándonos del brazo, sacudiéndonos para que salgamos del sopor en que nos tiene la avalancha de información y la cantidad de teorías conspirativas, especulativas, que nos están embotando el cerebro y vivimos con miedo? ¿Será que nos estamos sumando y no siendo parte de la solución y simplemente dejándonos llevar por esta corriente y no siendo un factor de vida diferente? ¿Será que hemos despreciado las tranquilas aguas allí que el Señor le ofreció al pueblo de Israel en Siloé? Y nos dejamos llevar por la ansiedad, la angustia y el temor, cuando el Señor quiere que aún en medio de estas circunstancias podamos vivir de otra forma y mostrar otro estilo de vida. ¿Cuántas de estas teorías conspirativas hemos escuchado este año? ¿A cuántas de ellas le hemos dedicado tiempo, estudio, investigación? Nos hemos desvelado, hemos conversado, las hemos republicado, compartido por WhatsApp, por las redes sociales. Nos hemos vuelto más parte del problema que la solución. ¿Dejaremos que estas teorías conspirativas basadas en el miedo, fomentadas por la imaginación de mentes alejadas del temor de Dios, nos guíen a la esterilidad espiritual, dejando de beber esas mansas aguas de Siloé, en las que Dios nos quiere arropar en medio de esta crisis, mientras pasamos por los valles de sombra y de muerte en que estamos? Dios no nos está eximiendo de pasar lo que pasa a toda la humanidad, pero sí nos invita a tener otra postura ante lo que está viviendo la humanidad, y tal vez a analizar la situación en la que estamos como un llamado del Señor, un cimbronazo, para recapacitar en cómo hemos vivido nuestra vida de fe, nuestra vida de espiritual, como personas y como iglesia, y nos hemos tal vez alejado en algún aspecto de lo que Dios quiere para nosotros. ¿No será que Dios ha puesto en esta crisis, en esta prensa de la prueba de nuestra fe, para enseñarnos a confiar más en Él? Aunque por un poco de tiempo tengamos que tomar ese trago angustioso de la pandemia y todos sus derivados, aun cuando tengamos que pasar y experimentar todas esas privaciones de las que hablábamos y ya no aguantamos más y estamos dispuestos a ir a hacer un pacto con Asiria para obtener una solución, el Señor nos deja muy claramente a lo largo de todos estos capítulos que el Señor nos ha dado una señal. Él nos dio una señal, nos sigue brindando una señal. Y la señal es un niño que ha nacido y cuyo nombre es Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en medio de esta crisis. Aunque nos vayamos a caer, como le pasó a Isaías, que necesitó que alguien lo sujetara de brazo, porque él también se estaba metiendo en toda esa vorágine destructiva que había a su alrededor, el Señor nos recuerda, hermanos, a nosotros también en el siglo XXI, Dios está con nosotros. Recuérdelo, Dios está con usted. No nos va a desamparar, aún en medio de todas las circunstancias que nos toque vivir. Así que ánimo, a no desanimarnos, a confiar plenamente en Él y a no dejar que la corriente de este mundo nos lleve. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Dios los bendiga.